Hay verdades del Evangelio que no incomodan al mundo, incomodan a la religión, porque el mundo puede ignorarlas y seguir su camino, pero la religión que se convirtió en sistema tiembla cuando alguien abre la Biblia sin miedo, y una de esas verdades, tan simple que duele, es esta: Jesucristo nunca vendió una bendición, nunca cobró por un milagro, nunca puso precio a la gracia, nunca le pidió dinero a nadie para liberar, sanar o perdonar. Aún así, en pleno siglo actual, hay multitudes de creyentes sinceros que viven como si el cielo funcionara con tarifas, como si Dios respondiera más rápido cuando alguien paga, como si la fe fuera un recibo y la obediencia se pudiera sustituir por una transferencia. Y la pregunta no es si esto existe, la pregunta es por qué lo aguantamos. ¿Cómo llegamos a normalizar que alguien cobre por orar? ¿Cómo llegamos a aceptar campañas donde la promesa suena más a contrato que a evangelio? ¿En qué momento se hizo tan común ver al creyente como cliente y al púlpito como mostrador de ventas? Y aquí es donde muchos sienten ganas de cerrar este mensaje, porque cuando la verdad le pega a una costumbre, esa costumbre se defiende como si fuera doctrina. Pero si amas a Dios, si de verdad amas a Cristo, no puedes vivir eternamente parapetado detrás de lo que te enseñaron. Tienes que mirarle la cara al Evangelio y preguntarte con honestidad: ¿esto que estoy viendo en tantos lugares se parece a Jesús? ¿O solo usa su nombre? Porque lo que está en juego no es un debate de salón. Lo que está en juego es la pureza del cristianismo. Lo que está en juego es tu libertad espiritual. Lo que está en juego es la imagen de Cristo frente a los que están afuera, los que miran, los que observan, los que ya están hasta la coronilla de la hipocresía, los que se alejan porque creen que la iglesia es una empresa, una institución más, un negocio disfrazado de santidad. Y lo más triste es que muchas veces tienen razón, no porque el evangelio sea falso, sino porque lo han revuelto con codicia, con espectáculo, con manipulación emocional. La Biblia no necesita que la defendamos con excusas. La Biblia necesita que la obedezcamos, y cuando abrimos los evangelios sin filtros, sin lentes de tradición, sin miedo a cuestionar sistemas humanos, aparece un patrón tan claro que encandila. Jesús sana sin cobrar. Jesús libera sin negociar. Jesús perdona sin pedir ofrenda. Jesús alimenta sin exigir una semilla previa. Jesús restaura sin condicionar su amor a un pago. Y esto no es un detalle de segunda, es el corazón de todo. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, teniendo toda la autoridad del universo, nunca puso precio a lo espiritual, entonces cada vez que alguien lo hace en su nombre, está traicionando su modelo de raíz. Mira los relatos, míralos como si los vieras por primera vez en tu vida. Cuando la multitud estaba hambrienta, Jesús no les pidió que aportaran para que el cielo se moviera. Multiplicó el pan y lo repartió sin preguntar nada. Cuando el paralítico fue bajado por el techo, Jesús no preguntó si estaba al día con una contribución. No le dijo que debía demostrar compromiso financiero. Le habló al alma antes que al cuerpo. Le dijo que sus pecados eran perdonados, y después lo levantó. Cuando el ciego clamaba al borde del camino, Jesús no le ofreció una solución premium. No le propuso un pacto económico. Le devolvió la vista y punto. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto, no había precio establecido ni tarifa fijada. Había fe desesperada y compasión divina. Y es aquí donde se revela algo que la religión comercial no puede digerir. El acceso a Dios no está en venta. La misericordia no tiene etiqueta de precio. El perdón no se compra. La gracia no se subasta. La cruz no fue un anticipo. Fue un pago completo y definitivo. Y cuando alguien convierte a Dios en transacción, está deformando el evangelio desde su misma raíz. Alguien dirá, pero la iglesia necesita recursos. Y es verdad que la obra de Dios requiere sostén. Y es verdad que el Nuevo Testamento enseña generosidad. Y es verdad que quienes sirven a tiempo completo pueden ser sostenidos. El problema no es dar. El problema es el método. El problema es el mensaje que insinúa que Dios se mueve por presión financiera. El problema es la forma de presentar la bendición como premio por una cantidad. El problema es cuando se predica como si la fe fuera una fórmula y el dinero el botón de encendido.
porque en ese momento ya no estás inspirando generosidad. Estás fabricando ansiedad. Estás formando creyentes condicionados, personas que no dan por amor sino por susto, personas que no sirven por gratitud sino por culpa, personas que no confían en Dios sino en el sistema. Y ahí aparece una de las señales más nítidas para discernir. Cuando el centro se desplaza, todo se vuelve raro. Se habla más de resultados que de arrepentimiento. Se habla más de siembra que de santidad. Se habla más de promesas materiales que de carácter. Se habla más de éxito que de cruz. Se habla más de prosperidad que de obediencia. Y lo más delicado es que esa distorsión no solo cambia sermones, cambia corazones. Porque cuando el cristianismo se convierte en intercambio, el creyente empieza a medir a Dios por lo que recibe, no por lo que Dios es. Si recibo, Dios me ama. Si no recibo, Dios está molesto conmigo. Si prospero, estoy bendecido. Si no prospero, me falta fe. Si me sano, oraron bien. Si no me sano, no sembré lo suficiente o no decreté con bastante fuerza. Y así, sin darte cuenta, pasas de adorar al Dios verdadero a perseguir un resultado. Pasas de buscar el rostro de Cristo a buscar la mano de Cristo. Pasas de la intimidad a la transacción. Pero la pregunta se cae de madura. ¿Dónde aprendiste eso en los evangelios? ¿Dónde enseñó Jesús esa lógica de mercado? ¿En qué momento Jesús dijo que el Padre responde según una cifra? ¿En qué parte de la Escritura el cielo se abre por una tarifa? No existe. Es una construcción humana. Es un injerto extraño. Es una mezcla peligrosa entre deseo humano, codicia disfrazada y religión de fachada. Ahora, si quieres ver lo que realmente le revolvía las tripas a Jesús, observa uno de los momentos más contundentes de su ministerio. No fue contra el pecador que lloraba. No fue contra el enfermo que necesitaba ayuda. Fue contra el comercio religioso. Fue contra convertir lo sagrado en mercancía. Fue contra usar la casa de oración como puesto de venta. Ese acto no fue un capricho de mal humor. Fue una declaración de guerra. Fue como si el Mesías dijera a viva voz: esto destruye almas, esto profana al Padre, esto ensucia el nombre de Dios. Porque cuando lo espiritual se vende, el pobre sufre en silencio, el débil se culpa, el quebrado se avergüenza, el necesitado se siente menos, la viuda cree que su oración vale menos porque no puede dar, el joven sin dinero piensa que nunca será escuchado, y al mismo tiempo el sistema se fortalece alimentándose de la desesperación humana, porque la desesperación es una mina de oro para quien no tiene escrúpulos. La gente paga cuando tiene miedo, la gente paga cuando está desesperada, la gente paga cuando cree que esa es la única puerta. Y un verdadero siervo de Dios jamás debería aprovecharse del miedo de una oveja. Esto es fuerte, sí, pero es necesario decirlo, porque mientras no lo digamos, muchos seguirán atrapados en una fe ansiosa. Muchos seguirán creyendo que Dios es un cajero espiritual. Muchos seguirán confundiendo la oración con un método para conseguir cosas. Muchos seguirán creyendo que el cristianismo existe para hacerlos ricos, cuando el cristianismo existe para hacerlos santos, para hacerlos humildes, para hacerlos compasivos, para hacerlos luz en medio de la oscuridad. Y aquí es donde el enemigo ha ganado terreno, no solo engañando a líderes, sino deformando la expectativa del creyente desde adentro. Porque cuando el mensaje gira alrededor de dinero y beneficios, la gente se convierte en consumidor religioso. Y un consumidor siempre pregunta ¿qué obtengo yo? Pero un discípulo pregunta ¿a quién sirvo? Un consumidor busca un evento que lo emocione. Un discípulo busca obedecer aunque no haya aplausos. Un consumidor busca una promesa rápida. Un discípulo acepta un proceso aunque duela. Un consumidor mide el éxito por números y cifras. Un discípulo mide el éxito por fidelidad. Y el Nuevo Testamento no forma consumidores, forma discípulos. Jesús no llamó clientes, llamó seguidores. No dijo vengan a invertir para recibir, dijo niéguense a ustedes mismos. No dijo paguen para ser bendecidos, dijo tomen su cruz. No dijo compren un paquete espiritual, dijo síganme. Si esto te sacude por dentro, es una buena señal. Significa que todavía tienes conciencia viva. Significa
que todavía puedes distinguir entre lo santo y lo teatral, porque hay muchos que ya no sienten nada, ya normalizaron lo que deberían rechazar, ya aceptaron que el Evangelio se promocione como producto de temporada, ya creen que la presencia de Dios se puede fabricar con luces, música y frases de marketing bien pulidas. Y tal vez tú has vivido esto de cerca. Tal vez escuchaste llamados donde te prometieron que si dabas una cantidad específica, tu problema se resolvería como por arte de magia. Tal vez te dijeron que Dios te iba a sanar si sembrabas un sacrificio. Tal vez te hicieron sentir culpable por no poder dar. Tal vez te hablaron como si tu fe tuviera un precio de lista. Tal vez te vendieron aceite, pañuelos, objetos, pactos, paquetes de oración, como si el poder de Dios se pudiera empacar en cajas y repartir por niveles según lo que pagaste. Y lo más doloroso es que muchas de esas personas aman a Dios de verdad. No son malos por preguntar, no son malos por querer obedecer, son ovejas. Y una oveja se confía, una oveja cree, una oveja se entrega con el corazón abierto. Por eso la responsabilidad del liderazgo es sagrada y pesada. Por eso el juicio bíblico sobre el pastor que se aprovecha es tan severo, porque no solo roba dinero, roba confianza, roba libertad, roba paz, roba la imagen de Cristo en el corazón de alguien sencillo. Ahora bien, no vayas a confundirte. El problema no es apoyar, el problema no es sostener, el problema no es dar, el problema es convertir la obediencia en intercambio de mercado. El problema es sustituir el Evangelio por un sistema de cobros con lenguaje espiritual. El problema es la manipulación fría. El problema es el miedo usado como herramienta de control. El problema es cuando se promete prosperidad como señal automática de espiritualidad y se desprecia al que sufre como si fuera el culpable de su propio dolor. Porque el Evangelio no prometió ausencia de pruebas. Prometió presencia de Dios en medio de ellas. No prometió banquete diario, prometió pan de cada día. No prometió que nunca llorarías, prometió consuelo eterno. No prometió que siempre tendrías abundancia, prometió que jamás serías abandonado a tu suerte. Y ahí está la diferencia entre una fe bíblica y una fe comercial. La fe comercial se enoja si no recibe lo que esperaba. La fe bíblica adora incluso cuando duele. La fe comercial negocia condiciones. La fe bíblica se rinde sin regatear. La fe comercial quiere control sobre los resultados. La fe bíblica quiere obediencia aunque no entienda el camino. La fe comercial mide a Dios por lo que produce. La fe bíblica confía en el carácter de Dios aunque el panorama esté oscuro. Si hoy estás con los ojos abiertos, no lo ignores, no huyas, no te autoengañes. Examina lo que has oído, examina lo que has creído. Examina lo que has practicado semana a semana y sobre todo, vuelve a Cristo, vuelve al Jesús real, al que tocaba leprosos sin asco, al que comía con pecadores sin vergüenza, al que lloraba con los que lloraban, al que abrazaba a los niños, al que no vivía rodeado de lujos, al que no usaba su autoridad para llenarse los bolsillos, al que no manipulaba, al que no negociaba, al que daba su vida sin pedir nada a cambio. Porque cuando regresas a ese Cristo, vuelves a respirar de verdad. Y cuando vuelves a respirar, ya no aceptas cadenas disfrazadas de espiritualidad. Ya no aceptas culpa como motor de tu vida. Ya no aceptas miedo como si fuera doctrina bíblica. Ya no aceptas que te vendan lo que Dios ya te regaló en la cruz sin condiciones. Si hay algo que se repite de punta a punta en toda la Escritura, es que Dios no tolera que se use su nombre para explotar a su pueblo. La idolatría no siempre tiene forma de estatua de barro. A veces tiene forma de púlpito brillante. A veces tiene forma de líder carismático con discurso impecable. A veces tiene forma de promesa bonita envuelta en un mensaje que suena espiritual, pero que en el fondo está diseñado para extraer, para controlar, para mantener a la gente dependiendo de un sistema y no de Cristo. Y aquí es donde la conversación se pone seria de verdad. Porque cuando hablamos de vender bendiciones, no solo hablamos de dinero que cambia de manos, hablamos de la imagen de Dios que se instala en la mente del creyente. Si a ti te enseñan que todo se activa por una ofrenda, entonces empiezas a mirar al Padre como un cobrador de deudas. Si a ti te enseñan que tu milagro depende de tu semilla, entonces empiezas a cargar con una culpa permanente que no te deja respirar.
Si a ti te enseñan que la prosperidad es la única señal de bendición, entonces cuando llega la escasez, te sientes maldito y abandonado. Y si a ti te enseñan que el sufrimiento es falta de fe, entonces cuando enfermas o cuando pierdes algo querido, tu alma se rompe por dentro porque crees que Dios te está castigando. Eso no es evangelio, eso es tormento puro, eso es un yugo que aplasta. Y lo más trágico es que muchos han confundido ese yugo con santidad, han confundido esa presión constante con disciplina espiritual, han confundido esa culpa con convicción del Espíritu. Pero la convicción del Espíritu te acerca a Dios con arrepentimiento y esperanza viva. La culpa manipulada te aleja de Dios con miedo y desesperación. La convicción te limpia por dentro. La culpa te encadena. La convicción te conduce a la cruz. La culpa te conduce directo a la ansiedad. Por eso Jesús fue tan claro cuando habló de ciertos líderes espirituales. No solo habló de lobos con colmillos visibles. Habló de disfraz cuidadoso. Habló de apariencia bien trabajada. Habló de personas que por fuera se ven ungidas y espirituales, pero por dentro están llenas de codicia. Y tienes que entender esto con calma y sin pánico. El peligro más grande no es el líder abiertamente perverso que cualquiera puede ver. El peligro más grande es el líder que usa palabras correctas para esconder intenciones incorrectas. El que predica bien los domingos, pero vive en contradicción el resto de la semana. El que cita versículos con fluidez, pero tuerce el corazón del mensaje. El que habla de Jesús con emoción, pero en el fondo se sirve a sí mismo. Y cuando ese modelo se instala en una comunidad, la gente aprende a normalizarlo poco a poco. Aprende a admirar lo que debería discernir. Aprende a llamar unción a lo que en realidad es puro show. Aprende a llamar prosperidad a lo que en realidad es ostentación sin vergüenza. Aprende a llamar honra a lo que en realidad es miedo disfrazado de respeto. Aprende a llamar rebeldía a cualquier pregunta honesta que alguien se atreva a hacer. Porque hay una frase que se usa como escudo en muchos círculos: no toques al ungido. Y suena espiritual, suena a reverencia profunda, suena a respeto sagrado. Pero en la práctica, muchas veces significa una sola cosa: no me cuestiones, no preguntes, no pidas cuentas, no analices, no compares con la Escritura, no pienses por tu cuenta, solo obedece y aporta. Y cuando un sistema te pide obediencia ciega sin rendir cuentas, ese sistema ya se apartó del modelo de Cristo hace mucho tiempo. Porque Cristo no le tuvo miedo a las preguntas. Cristo no se sintió amenazado por el discernimiento honesto. De hecho, el Evangelio verdadero siempre produce luz. Y donde hay luz de verdad, las tinieblas se incomodan. Por eso hay lugares donde lo que más se combate es la claridad. Lugares donde cualquier persona que pide transparencia es señalada como enemiga de la visión. Lugares donde si alguien pregunta para qué se usan las ofrendas, le dicen que eso es falta de fe y falta de lealtad. Lugares donde se predica confianza desde el púlpito, pero se practica secreto en las cuentas. Lugares donde se predica humildad, pero se vive en lujo ostentoso. Lugares donde se predica servicio con palabras hermosas, pero se exige servilismo total. Y aquí es donde quiero que te asomes al corazón del Nuevo Testamento. Porque la iglesia del primer siglo, aun con persecución brutal, aun con pobreza real, aun con todas sus limitaciones, vivía con una claridad que hoy nos hace falta. Había reverencia profunda, sí. Había autoridad espiritual legítima, sí. Pero también había rendición de cuentas entre hermanos. Había temor genuino de Dios. Había transparencia de vida que se podía ver y tocar. Y sobre todo, había un liderazgo que entendía en lo más hondo que el rebaño no es propiedad personal de nadie. El rebaño pertenece a Cristo y punto. Cuando Pablo habla de dinero, lo hace con un nivel de cuidado que hoy casi no se ve por ningún lado. Él menciona colaboradores, menciona testigos, se preocupa por evitar sospechas innecesarias, se preocupa por hacerlo todo con honor, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres que observan. Eso revela algo que muchos pasan por alto. La integridad financiera no es un detalle secundario ni opcional, es parte de la santidad práctica, es parte del testimonio vivo, porque el mundo observa con lupa, y cuando el mundo ve contradicción entre lo que se predica y cómo se vive,
el mundo se endurece. Ahora, no te confundas con lo que estoy diciendo. Esto no es un llamado a la tacañería ni al egoísmo espiritual. Esto es un llamado a la libertad verdadera. Porque el Evangelio no mata la generosidad, la enciende con fuerza, pero la enciende desde un lugar limpio, no desde la amenaza velada, no desde el miedo instalado, no desde la culpa manufacturada. La generosidad bíblica nace de gratitud que sale del corazón, nace de amor que no puede quedarse quieto, nace de haber entendido que todo lo que tengo es pura gracia, nace de haber comprendido que yo fui rescatado, no porque pagué, sino porque Cristo pagó todo de una vez y para siempre. Y aquí está la ironía que pocos se detienen a ver. Cuando la Iglesia convierte el dar en impuesto espiritual obligatorio, mata la generosidad genuina de raíz. Porque la gente empieza a dar como quien paga una deuda incómoda, no como quien comparte vida con gozo. Empieza a dar por obligación contraída, no por compasión que desborda. Empieza a dar para sentirse cubierta de maldiciones, no para ayudar al que está en necesidad real. Y lo peor de todo, empieza a pensar que con una cifra ya cumplió y ya puede desconectarse del resto. Ya di mi parte, ahora no me pidan amor. Ya aporté lo mío, ahora no me hablen de servicio. Ya pagué, ahora no me confronten con santidad. Pero Dios no está interesado en una cuota mensual que calme tu conciencia. Dios está interesado en un corazón que late por Él. Dios no quiere un porcentaje calculado en una calculadora. Dios quiere una vida que lo honre en todo. Quiere manos abiertas, no por presión externa, sino por transformación interna. Quiere ojos sensibles al dolor del que está al lado. Quiere un discípulo que no vive encerrado en sí mismo. Quiere alguien que entiende que el dinero es herramienta al servicio del reino, no un ídolo al que servir. Que entiende que la prosperidad, si llega, es responsabilidad que se administra con temor de Dios, no corona que se usa para presumir. Por eso la pregunta que tienes que hacerte no es cuánto debo dar para que Dios me bendiga. Esa pregunta ya viene contaminada de fábrica. Es una pregunta nacida de transacción comercial. La pregunta bíblica es otra muy distinta. ¿A quién estoy amando con lo que tengo en las manos? ¿A quién estoy sirviendo con lo que administro? ¿Qué fruto real está produciendo mi manera de manejar los recursos que Dios me dio? Si mi dinero solo me sirve para subir mi comodidad y mi imagen, entonces mi dinero está gobernando mi corazón sin que me haya dado cuenta. Si mi dinero me permite servir, aliviar, construir, sostener, entonces ese dinero está siendo redimido para el reino. Y hay un punto que debe decirse con reverencia y con fuerza al mismo tiempo. El Evangelio no se vende en ningún formato. El Evangelio se anuncia. El Evangelio no se negocia por partes. El Evangelio se proclama. El Evangelio no se usa como palanca para enriquecer a nadie que esté detrás de un micrófono. El Evangelio existe para salvar, para transformar, para llevar a las personas al arrepentimiento real y a la vida eterna. Cuando un predicador utiliza el sufrimiento de alguien para hacerle arrancar una promesa de ofrenda, eso no es compasión pastoral, eso es explotación con disfraz espiritual. Cuando se le dice a una madre desesperada que si siembra una cantidad específica su hijo sanará, eso no es fe bíblica, eso es manipulación fría usando el amor más profundo de una mujer. Cuando se le dice a un enfermo que su falta de milagro es falta de siembra, eso no es cuidado pastoral. Eso es crueldad espiritual sin nombre. Y no lo digo para encender odio en tu corazón hacia nadie, lo digo para encender discernimiento en tu mente. Porque el cristiano no puede ser ingenuo toda la vida como si eso fuera una virtud. La Biblia te manda a no ser niño fluctuante que el viento se lleva con cualquier doctrina nueva. Te manda a probar los espíritus antes de seguirlos. Te manda a examinarlo todo y retener lo que es bueno de verdad. Te manda a ser manso como paloma, sí, pero también sabio como serpiente. Porque hay una mansedumbre que viene directamente de Cristo y hay una pasividad que viene del miedo disfrazado. Y Cristo nunca quiso que vivieras encadenado al miedo. Entonces, ¿cómo se ve un camino sano de verdad? Primero, grábate esto en el corazón. Dios no es un negociador de oficio. Dios es Padre. Y un Padre bueno no se compra con nada. Un Padre bueno ama de manera incondicional. Un Padre bueno corrige cuando hace falta.
Sí. Un padre bueno disciplina con propósito, sí. Un padre bueno enseña con paciencia, sí. Pero no te hace comprar su atención ni su afecto. Si tú te acercas a Dios con un corazón sincero y abierto, no porque pagaste una entrada, sino porque crees, Él te escucha, Él te recibe, Él te forma a su imagen. Segundo, entiende que el dar en el Nuevo Testamento es una gracia que se recibe, no una tarifa que se cancela. Es un privilegio inmenso, es una expresión viva de amor, es una forma concreta de participar en la obra de Dios en el mundo. Pero esa participación no se convierte jamás en llave de acceso a milagros de catálogo, porque el acceso a Dios ya fue abierto de par en par por Cristo. Si conviertes el dar en llave necesaria, estás cerrando con tus propias manos lo que Cristo abrió a costa de su sangre. Y tercero, entiende que la verdadera autoridad espiritual no necesita manipular a nadie para conseguir lo que quiere. No necesita gritar para imponerse. No necesita prometer cosas exageradas para convencer a la gente de que se quede. La verdad se sostiene sola sin andamiajes de show. La verdad no necesita teatro de emociones para sobrevivir. La verdad no necesita intimidación ni amenazas veladas. La verdad necesita humildad que se pueda ver. Necesita coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Necesita fruto que permanezca cuando la emoción del evento se enfría. Por eso te digo algo que puede salvar tu fe en el momento más difícil. No midas a Dios por lo que ves funcionar en sistemas humanos. No juzgues a Cristo por las fallas de quienes dicen representarlo. Vuelve a la Escritura con hambre. Vuelve a los Evangelios con ojos nuevos. Vuelve al Cristo real sin intermediarios que cobren peaje. Y cuando lo hagas, algo va a pasar en tu interior que no podrás explicar del todo. Vas a sentir descanso profundo, porque vas a entender de verdad que no tienes que pagar para ser amado por Dios. Vas a entender que no tienes que comprar para ser escuchado. Vas a entender que la presencia de Dios no depende de tu bolsillo, depende de su gracia que no tiene fondo. Y cuando entiendes eso de verdad, tu generosidad cambia de raíz. Ya no das para ser aceptado en la comunidad. Das porque ya fuiste aceptado por Cristo. Ya no das para comprar favor divino. Das porque ya recibiste favor inmerecido. Ya no das por pánico a las consecuencias. Das por gratitud que no cabe en el pecho. Ya no das por presión del momento. Das por convicción que viene de adentro. Y esa es la libertad que Cristo vino a traer al mundo. No libertad para ser egoísta y cerrar la mano, sino libertad para amar sin cadenas que opriman. No libertad para retener lo que tienes con miedo, sino libertad para compartir con gozo genuino. No libertad para desconectarte del cuerpo de Cristo, sino libertad para servir al cuerpo con integridad y corazón limpio. Hay algo que tienes que entender con absoluta claridad antes de seguir. Cuando una enseñanza falsa se repite lo suficiente, termina pareciendo tan normal como el aire que respiras. Y cuando algo parece normal, la gente deja de cuestionarlo y lo absorbe sin filtro. Por eso la manipulación religiosa no se sostiene solo por maldad de algunos, se sostiene por costumbre acumulada, se sostiene porque se vuelve rutina semanal, se sostiene porque la gente se acostumbra a escuchar lo mismo cada semana, a responder lo mismo con el mismo entusiasmo, a sentir la misma presión de siempre, a vivir la misma culpa de siempre, hasta que un día ya no se da cuenta de que está cargando un peso enorme que Cristo nunca puso sobre sus hombros. Y aquí viene una de las preguntas más importantes de todo este mensaje. ¿Cómo se identifica un sistema que ya se desvió del Evangelio y tomó otro camino? No por la música que suena, no por la estética del lugar, no por el tamaño impresionante del templo, no por la cantidad de seguidores en redes sociales. Se identifica por el fruto que produce en el corazón de las personas que lo viven desde adentro. Porque un evangelio verdadero produce humildad real, produce arrepentimiento sincero, produce amor concreto, produce compasión por el que sufre, produce sobriedad en la vida, produce dominio propio, produce servicio sin cámaras. Pero un evangelio comercial produce ansiedad crónica, produce obsesión con resultados visibles, produce orgullo espiritual disfrazado, produce comparación constante con otros, produce frustración acumulada, produce culpa que no desaparece,
produce dependencia total de un líder humano. Y esa dependencia es la clave de todo el sistema, porque cuando la gente no depende de Cristo directamente, depende de alguien más o de algo más, depende del predicador que tiene la palabra de la semana, depende del evento que la recargue emocionalmente, depende de la campaña especial, depende de la semilla correcta, depende de la fórmula probada, depende del objeto ungido, depende de la palabra decretada con suficiente volumen. Y sin darse cuenta, lo que era fe se fue convirtiendo en superstición religiosa con vocabulario cristiano bien aprendido. Se convierte en una serie de rituales donde la gente intenta controlar lo espiritual con técnicas en vez de rendirse al Dios que no se controla. Por eso es tan peligroso cuando se mezclan promesas exageradas con presión financiera calculada, porque el corazón humano, cuando está herido y sangrando, se agarra de lo que sea que parezca esperanza. El corazón humano, cuando está desesperado hasta los huesos, quiere una salida rápida que no duela tanto. Y ahí es donde un sistema sin escrúpulos encuentra su terreno más fértil, porque una persona con miedo en el estómago está dispuesta a pagar lo que sea por un poco de esperanza que la saque del pozo. Una madre por su hijo enfermo, un hombre por su matrimonio roto, un enfermo por recuperar la salud. Y el peligro no es que quieran esperanza desesperadamente. El peligro es que alguien les venda una esperanza falsa envuelta en papel de regalo espiritual. Y esto es delicado de manejar, porque no se trata de negar que Dios puede sanar. Dios puede sanar cuando quiere y como quiere. No se trata de negar que Dios puede prosperar. Dios puede prosperar a quien Él decide. No se trata de negar que Dios hace milagros todavía hoy. Dios hace milagros. Se trata de negar con toda firmeza la idea de que el milagro se compra como cualquier producto. Se trata de negar con toda claridad la idea de que el cielo responde a una tarifa establecida. Se trata de afirmar sin rodeos que la gracia es gracia de verdad, y si la conviertes en comercio con descuento incluido, ya no es gracia, es mercado disfrazado. La Escritura siempre vuelve al mismo principio fundamental. Dios mira el corazón sin que le importe la fachada exterior, y ese principio destruye desde adentro cualquier sistema basado en apariencias bien montadas, porque un sistema comercial puede impresionar con facilidad, puede montar un espectáculo que deje boca abierta, puede producir emoción intensa en cuestión de minutos, puede crear el ambiente perfecto, puede generar gritos y lágrimas que parecen auténticos, pero no puede fabricar arrepentimiento genuino. No puede fabricar santidad que dure, no puede fabricar amor verdadero que permanezca. Puede producir un fuego de paja que dura un momento, pero no puede producir fruto que permanezca cuando llega el invierno, porque el fruto duradero nace de la verdad plantada profundo, no de la presión aplicada desde afuera. Y aquí es donde muchos se pierden en la confusión. Creen que porque algo se siente muy fuerte, tiene que ser de Dios sin duda. Creen que porque algo los emociona hasta las lágrimas, es señal de unción verdadera. Creen que porque la gente grita con fervor, es presencia del Espíritu Santo. Pero la presencia de Dios no se mide en decibeles de gritos. Se mide en transformación real de vidas. Se mide en obediencia que persiste cuando nadie mira. Se mide en el fruto que permanece cuando la emoción del evento se acaba y vuelves a tu casa, a tu rutina de todos los días, a tus tentaciones de siempre, a tus decisiones cotidianas. Por eso Jesús dijo con claridad que por sus frutos los conoceréis, no por sus escenarios bien producidos, no por sus estadísticas de asistencia, no por sus discursos bien elaborados, por sus frutos concretos. Y el fruto de un líder se ve en su vida de todos los días, se ve en su sencillez genuina, se ve en su transparencia que no tiene miedo de la luz, se ve en su servicio a los que no pueden darle nada a cambio, se ve en cómo trata a los pequeños y olvidados, se ve en si su corazón ama a la gente de verdad o ama la plataforma que la gente le doña. Y aquí aparece otra señal de alarma que debes conocer. Cuando un sistema se enfoca obsesivamente en dinero semana tras semana, casi siempre se aleja de los pobres de manera natural, porque los pobres son incómodos para el espectáculo de éxito que se quiere proyectar. Los pobres no pueden sostener el ritmo financiero de un imperio religioso. Los pobres no dan grandes cifras en las campañas.
Los pobres requieren compasión constante y sin cámaras, paciencia sin límite, servicio real, presencia cercana de verdad. Y eso no luce bien en transmisiones en vivo cuando lo que quieres vender es una imagen de prosperidad y éxito. Pero Cristo siempre estuvo cerca de los pobres sin excusas. Cerca del quebrantado que ya no tenía fuerzas. Cerca del olvidado que nadie nombraba. Cerca del despreciado que todos evitaban. Y el Evangelio auténtico siempre te empuja hacia ese lugar incómodo, no hacia el lujo que se puede fotografiar, no hacia la ostentación que impresiona, no hacia la vanagloria que infla el ego, sino hacia el servicio que cuesta y no sale en cámaras. Por eso tienes que hacerte una pregunta muy seria y honesta. Si una comunidad gasta más energía en parecer exitosa ante el mundo que en aliviar el sufrimiento real de la gente, ¿qué espíritu la gobierna de verdad? Si una comunidad invierte más en iluminación de escenario que en misericordia concreta, ¿qué evangelio está predicando en realidad? Si una comunidad tiene discursos constantes sobre crecimiento financiero y prosperidad, pero casi nunca habla de arrepentimiento sincero, de pureza de vida, de dominio propio, de fidelidad en lo pequeño, de temor genuino de Dios, entonces lo que está ofreciendo no es el Evangelio de Cristo, por más que use su nombre. Es otra cosa con etiqueta cristiana. Y aquí es donde se rompe un engaño muy grande que mucha gente carga. Porque muchos piensan que dar mucho dinero es exactamente lo mismo que vivir con generosidad bíblica. Pero no son la misma cosa. Puedes dar mucho dinero y seguir siendo profundamente egoísta en tu trato con las personas. Puedes dar mucho dinero y seguir buscando reconocimiento público por cada peso que das. Puedes dar mucho dinero y seguir queriendo control sobre todo y todos. Puedes dar mucho dinero y seguir completamente atado a la aprobación de los demás. La generosidad bíblica no es solo cantidad que se puede contar. Es corazón que se puede ver. Es motivación que solo Dios conoce. Es humildad que no necesita audiencia. Es acto secreto hecho con gozo. Es compasión que siente el dolor ajeno como propio. Jesús lo dijo de una forma que destruye por completo la religión del espectáculo. Cuando des, hazlo sin buscar aplausos de nadie. No conviertas tu dar en teatro para impresionar. No conviertas tu servicio en campaña de marketing personal. No conviertas tu ofrenda en una manera de sentirte superior a los que dan menos. Porque el Padre ve en lo secreto lo que nadie más puede ver. Y lo que el Padre honra no es el show bien montado. Es el corazón limpio que da sin condiciones. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia sana? Una iglesia fiel, una iglesia de verdad centrada en Cristo. Se ve en que el dinero no es el tema principal de cada reunión, pero cuando se habla de él, se habla con honestidad sin rodeos. Se ve en que hay transparencia real de cuentas que cualquiera puede ver. Se ve en que los líderes son los primeros en vivir con sencillez coherente. Se ve en que las ofrendas tienen propósito claro y visible, sostener misión, ayudar a los pobres que están cerca, enviar obreros al campo, apoyar viudas y huérfanos, levantar al necesitado que no puede levantarse solo. Se ve en que el liderazgo no se ofende cuando alguien hace preguntas honestas, porque la verdad no se ofende nunca, la mentira sí. Se ve en que hay rendición de cuentas sin secretos que proteger. Se ve en que se honra a Cristo y no al hombre que predica. Se ve en que se predica la cruz sin rebajarla. Se ve en que se llama al arrepentimiento con amor, que no condena. Se ve en que se enseña santidad sin el peso aplastante del legalismo. Se ve en que se cuida la doctrina con celo, porque una doctrina falsa no solo confunde, destruye vidas reales de personas reales. Y aquí entra un punto que muchos prefieren no tocar. Las falsas promesas no solo engañan por un tiempo, también hieren de maneras que tardan años en sanar. Porque cuando tú le vendes a alguien la idea de que si da recibirá lo que espera, y esa persona da con todo lo que tiene y no recibe lo que le prometieron, esa persona no solo se decepciona del predicador que le falló, se decepciona de Dios mismo. Y ese es el daño más profundo y más difícil de reparar. Porque se rompe la confianza en el fondo del alma, se rompe la fe que costó tanto construir, se rompe la esperanza que era lo único que le quedaba. Y hay personas que terminan alejándose de Cristo para siempre, no porque Cristo les falló, sino porque alguien usó a Cristo como herramienta de ventas y les dejó con las manos vacías.
Y cuando eso ocurre, el juicio es serio y no tiene vuelta. Porque hay advertencias claras en la Escritura sobre hacer tropezar a los pequeños en la fe. Hay advertencias claras sobre usar la fe de la gente como fuente de ganancia personal. Hay advertencias claras sobre pastores que se apacientan a sí mismos con lo que le pertenece al rebaño. Hay advertencias claras sobre lobos que entran vestidos de ovejas. Y esas advertencias no están para llenarte de paranoia, están para protegerte de verdad. Porque un creyente maduro no vive con paranoia que lo paraliza, pero tampoco vive con ingenuidad que lo hace presa fácil. Un creyente maduro ama sin bajar la guardia del discernimiento. Un creyente maduro perdona las ofensas, pero no regresa ciegamente a donde lo manipularon. Un creyente maduro honra a los verdaderos siervos que merecen honra, pero no idolatra líderes como si fueran dioses pequeños. Un creyente maduro sostiene la obra de Dios con gozo, pero no sostiene imperios de vanidad construidos sobre las espaldas del pueblo. Entonces, ¿qué debe cambiar en ti desde hoy? Primero, tu idea de quién es Dios realmente. Dios no es un cajero al que presionas el botón correcto. Dios no es un negociador que espera tu oferta. Dios es Padre, y Cristo es suficiente para todo lo que necesitas, y el Espíritu Santo no se compra en ninguna tienda religiosa. Segundo, tu idea de lo que es la fe. La fe no es una herramienta de control para asegurar los resultados que quieres. La fe es confianza en el carácter de Dios, especialmente cuando no entiendes nada de lo que está pasando. Tercero, tu idea de lo que significa dar. Dar no es pago de deuda espiritual, dar es amor que se hace concreto, dar es gratitud que no puede quedarse callada, dar es participación gozosa en algo más grande que tú mismo, dar es servicio que honra al que se entregó primero. Y cuando esas tres cosas se alinean de verdad en tu interior, tu vida cambia de raíz de una manera que no esperabas. Ya no buscas a Dios para obtener cosas del catálogo. Buscas a Dios porque Él mismo es tu tesoro más grande. Ya no vas a la iglesia para comprar alivio temporal. Vas a adorar, a crecer, a servir a los que están a tu lado. Ya no das para que te vean y te aplaudan. Das porque amas y no puedes hacer otra cosa. Y aquí está el punto que revela sin ninguna duda quién ha entendido el Evangelio de verdad. El Evangelio no te hace más orgulloso de ti mismo, te hace más humilde ante Dios y ante los demás. No te hace más exigente con lo que recibes. Te hace más agradecido por lo que ya tienes. No te hace más consumista de experiencias religiosas. Te hace más generoso con lo que tienes en las manos. No te hace más obsesionado con acumular lo material. Te hace más eterno en tu manera de ver la vida. Te hace mirar el cielo con esperanza real que no depende de las circunstancias del momento. Porque al final de todo, Cristo no vino a darte un estilo de vida lujoso que impresione a los que te rodean. Cristo vino a darte vida eterna que no se acaba. Cristo no vino a inflar tu ego con promesas de grandeza. Cristo vino a crucificarlo junto con Él. Cristo no vino a hacerte famoso en las redes. Cristo vino a hacerte fiel en lo que nadie ve. Hay un momento en que todo creyente llega a una encrucijada que no puede evitar. O vive la fe como relación real con Dios, o la vive como mecanismo que intenta controlar lo espiritual. O camina con Dios como Padre que lo ama, o camina con Dios como si fuera un sistema con códigos que se puede hackear. Y esa diferencia parece pequeña al principio cuando todo es nuevo, pero con el tiempo define el destino de tu alma de maneras que no puedes imaginar. Porque la fe convertida en mecanismo termina produciendo una vida religiosa llena de fórmulas bien aprendidas y completamente vacía de fruto que importe. Pero la fe vivida como relación viva produce obediencia que no necesita ser vigilada, produce santidad que se ve sin esfuerzo de aparentar, produce paz que no entiende el mundo, produce una generosidad que no depende de que alguien te presione, sino de que alguien te transformó por dentro. Por eso este mensaje no se trata solamente de denunciar lo falso, aunque eso también sea necesario. Se trata de rescatar lo verdadero que muchos perdieron en el camino. Se trata de devolverte a la sencillez del Evangelio que no necesita adornos ni espectáculos, porque hay algo que la religión comercial no puede soportar de ninguna manera. Un cristiano que entiende la gracia de verdad. Un cristiano que entiende lo que costó la cruz. Un cristiano que entiende con todo su corazón que Dios no se compra con nada,
porque cuando entiendes eso, ya no pueden controlarte con culpa instalada desde afuera. Ya no pueden controlarte con miedo a perder la bendición. Ya no pueden controlarte con amenazas disfrazadas de espiritualidad. Y aquí es donde quiero que mires con calma algo que muchos creyentes han perdido sin darse cuenta. El Evangelio no te llama a perseguir resultados que puedas mostrar. Te llama a perseguir a Cristo mismo. El Evangelio no te llama a buscar la bendición como si fuera un trofeo que coleccionar. Te llama a buscar la obediencia como estilo de vida que no tiene apagado. El Evangelio no te promete que siempre estarás arriba y nunca abajo. Te promete que Dios estará contigo, especialmente cuando estés en el fondo del pozo. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios de espectáculos programados. Es un Dios de presencia real en los momentos más oscuros. El problema con fondo es que cuando se predica un mensaje basado en intercambio continuo, la gente empieza a pensar que lo más importante en su vida espiritual es recibir lo que pidió. Entonces cada semana llega alguien al altar y dice: necesito mi milagro programado, necesito mi puerta abierta esta semana, necesito mi promoción laboral, necesito mi respuesta urgente. Y escucha bien, porque esto es importante. No es malo pedir a Dios Padre. Dios es Padre y puedes pedir con confianza todo lo que necesitas. Pero el peligro aparece cuando tu corazón se vuelve adicto a recibir sin parar y se vuelve indiferente a obedecer. Cuando tu fe gira completamente alrededor de lo que quieres que Dios haga por ti, pero se olvida por completo de lo que Dios quiere hacer en ti. Porque hay una verdad que corta como espada de dos filos. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad personal. Dios está más interesado en tu santidad que en tu éxito visible. Dios está más interesado en tu humildad que en tu imagen pública. Y esto choca de frente con el mensaje comercial, porque el mensaje comercial vende comodidad garantizada, vende éxito demostrable, vende imagen que impresiona. Pero Cristo no vende ninguna de esas cosas. Cristo te ofrece una cruz. Cristo te llama a morir a ti mismo. Cristo te llama a rendirte sin condiciones. Cristo te llama a obedecer, incluso cuando eso te cuesta todo lo que tienes. Por eso hay gente que termina frustrada y amargada, porque creyeron de buena fe en un evangelio de resultados garantizados. Creyeron que si daban con suficiente fe, recibirían automáticamente lo que pidieron. Creyeron que si sembraban la semilla correcta, todo se resolvería en el tiempo prometido. Creyeron que si decretaban con suficiente convicción, la vida se acomodaría a lo que querían. Y cuando la vida no se acomodó como prometieron, concluyeron que Dios les falló como un negocio que no cumplió su parte. Pero Dios no falló en nada. Lo que falló fue el mensaje que les vendieron como si fuera el Evangelio. El verdadero Evangelio es más profundo y más fuerte que todo eso. El verdadero Evangelio te enseña a estar firme cuando el suelo que pisas se mueve sin parar. Te enseña a seguir adorando a Dios cuando las circunstancias no cambian, aunque hayas orado 1000 veces. Te enseña a confiar en su carácter cuando no entiendes nada de lo que está pasando. Te enseña a mantenerte fiel cuando no hay aplausos ni cámaras. Te enseña a obedecer en lo pequeño cuando nadie te ve ni te reconoce. Te enseña a esperar en Dios con paciencia sin convertirlo en un contrato con fecha de vencimiento. Por eso Pablo, cuando habla de provisión divina, no lo hace como vendedor de sueños, lo hace como padre espiritual que conoce la vida real. Les recuerda a los creyentes que Dios suple las necesidades reales, sí, pero también les enseña contentamiento en todas las circunstancias. Les enseña a vivir con lo justo sin que les falte paz. Les enseña a no poner el corazón en el dinero como si fuera su seguridad. Les enseña a no poner la esperanza en lo incierto de las riquezas que hoy están y mañana no. Les enseña a ser ricos en buenas obras que permanecen. Les enseña a compartir con el que no tiene. Les enseña a ser generosos de corazón sin calcular el retorno. Y ahí está el choque que nadie quiere ver pero que existe. El Evangelio bíblico forma personas contentas y generosas que no dependen de la siguiente promesa. El Evangelio comercial forma personas ansiosas y exigentes que siempre necesitan más para sentirse bien. El Evangelio bíblico forma discípulos que se alegran con poco y con mucho, porque su alegría no depende de las circunstancias. El Evangelio comercial forma gente que nunca tiene suficiente,
porque siempre necesita la próxima campaña especial, el próximo evento que los recargue, la próxima semilla que active el cielo de nuevo. Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo de una vez? Se rompe volviendo al fundamento que no se mueve. Se rompe recordando con todo el corazón que Cristo es el tesoro y todo lo demás es añadidura. Se rompe aceptando sin defensas que la fe no es una moneda de intercambio. Se rompe entendiendo que dar es una respuesta al amor que ya recibiste, no una palanca para obligar al cielo a moverse. Y aquí quiero darte una imagen sencilla que espero que nunca olvides. Hay dos tipos de dar que son completamente distintos, aunque por fuera parezcan lo mismo: el dar de compra y el dar de adoración. El dar de compra dice en su corazón: doy para recibir lo que quiero. El dar de adoración dice en su corazón: doy porque ya recibí más de lo que merezco. El dar de compra piensa: le doy a Dios para que me pague con intereses. El dar de adoración piensa: le doy a Dios porque Él se entregó por mí sin pedirme nada. El dar de compra alimenta el ego que quiere control. El dar de adoración crucifica el ego en la cruz donde murió Cristo. El dar de compra busca control sobre los resultados. El dar de adoración abraza la confianza aunque no vea los resultados. Y ese dar de adoración se nota aunque no lo anuncien. Se nota en que no necesita aplausos para seguir dando. Se nota en que no necesita que lo vean para no parar. Se nota en que no se siente superior a nadie. Se nota en que no se enoja ni se amarga cuando no recibe lo que esperaba. Porque no está negociando con Dios. Está amando a Dios. Está sirviendo porque fue servido primero. Ahora, tal vez te preguntas cómo se sostiene la obra de Dios sin caer en manipulación de ningún tipo. La respuesta está en la misma Biblia, sin necesidad de buscarla en otro lado. Con transparencia que no teme la luz, con integridad que se puede ver de cerca, con sencillez que no necesita esconderse, con propósito claro que cualquiera puede entender, con rendición de cuentas que no se ofende con las preguntas, con líderes que viven de la misma manera que predican, con una comunidad que entiende que dar es parte del discipulado profundo, no parte de un sistema de mercado. Una iglesia sana no necesita presionar a nadie para que dé. Inspira desde adentro, enseña con paciencia y claridad. Presenta necesidades reales, sin exagerar. Rinde cuentas con transparencia que no tiene nada que esconder. Muestra fruto concreto que se puede ver y tocar. Vive con coherencia entre lo que predica y lo que hace. Cuando se apoya a un obrero del Evangelio, se explica con honestidad por qué y para qué. Cuando se ayuda a un necesitado, se celebra la misericordia de Dios sin hacer espectáculo. Cuando se envía a misiones, se honra la visión que trasciende las fronteras, y el creyente participa con gozo genuino porque ve la luz del Evangelio brillando, no porque siente el miedo a las consecuencias, sino En cambio, una iglesia que manipula siempre termina recurriendo a las mismas armas de siempre. Urgencia artificial que no da tiempo para pensar. Culpa espiritual que no desaparece aunque des. Amenazas veladas de lo que puede pasarte si no obedeces. Promesas exageradas que no tienen base en la Escritura. Comparación entre miembros para crear presión social. Exposición pública del que no aporta lo suficiente. Frases que suenan santas y ungidas, pero que en realidad buscan controlar el comportamiento. Y si lo piensas fríamente, esas armas se parecen más a las técnicas de un sistema de ventas agresivo que al reino de Dios que Jesús describió. Porque el reino de Dios no necesita empujar a nadie contra su voluntad. El reino de Dios atrae desde adentro. Cristo mismo dijo que si Él es levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. No dijo que si se presiona a la gente con suficiente técnica, se obtiene fruto que dure. Dijo que el Evangelio atrae por su propia belleza intrínseca, por su verdad que libera, por su poder que transforma, por su pureza que contrasta con todo lo demás. Ahora bien, hay algo que debes escuchar con mucho cuidado antes de seguir. No dejes que este mensaje se convierta en amargura que envenene tu corazón. Porque hay personas que al despertar a estas verdades se van al otro extremo peligroso. Se vuelven frías con todo el mundo. Se vuelven cínicas ante cualquier liderazgo. Se vuelven desconfiadas de absolutamente todo lo espiritual.
se vuelven incapaces de apoyar cualquier obra de Dios por miedo permanente a ser engañadas de nuevo. Eso tampoco es libertad bíblica. Eso es herida sin sanar disfrazada de discernimiento. La libertad bíblica no es encerrarte en una burbuja de sospecha. Es abrirte con discernimiento sabio. No es desconectarte del cuerpo de Cristo por miedo. Es conectarte con la verdad que distingue lo genuino de lo falso. No es dejar de dar nunca más por miedo. Es aprender a dar bien con gozo. No es dejar de honrar a nadie. Es honrar a quien realmente merece honra. No es vivir con sospecha permanente de cada persona que lidera. Es vivir con sabiduría y paz que vienen del Espíritu. Por eso, si tú has sido herido por un sistema que usó el nombre de Dios para manipularte, lo primero que necesitas no es venganza ni justicia inmediata. Es sanidad que solo Cristo puede dar. No necesitas llenarte de odio que te corroe por dentro. Necesitas llenarte de la verdad que te hace libre de verdad. No necesitas pasar el resto de tu vida atacando a todo el que lidera. Necesitas encontrar el modelo de Cristo en la Escritura y caminar hacia Él con pasos firmes. Y ese modelo de Cristo incluye algo que muchos olvidan en el camino de la crítica. El Evangelio siempre produce misericordia real, y la misericordia se ve concretamente en cómo tratamos a los débiles que no pueden defenderse. Se ve en cómo tratamos a los pobres que no tienen con qué pagar. Se ve en cómo tratamos a los enfermos que solo necesitan compañía. Se ve en si nuestro cristianismo se queda en palabras bonitas o se convierte en manos que trabajan. Porque una fe sin obras que se puedan ver es una fe muerta sin importar cuánto decretes. Y obras no significa espectáculo de caridad para las cámaras. Significa amor concreto que cuesta algo real. Entonces, pregúntate algo simple pero profundo. ¿Lo que estás viviendo en este momento te está haciendo más parecido a Cristo con el paso del tiempo? ¿Te está haciendo más humilde cuando nadie te ve? ¿Más compasivo con el que sufre sin culpa propia? ¿Más generoso con lo que tienes en las manos? ¿Más fiel en lo pequeño que nadie valora? ¿Más sobrio en tus decisiones cotidianas? ¿Más obediente cuando cuesta obedecer? ¿O te está haciendo más ansioso de lo que recibes? ¿Más obsesionado con resultados que puedas mostrar? ¿Más frustrado cuando Dios no responde como esperabas? ¿Más comparativo con lo que otros reciben? ¿Más dependiente de eventos que te recarguen por un tiempo? Esa pregunta tan simple puede salvarte de mucho dolor innecesario, porque el Espíritu Santo no solo te da emoción en los momentos de adoración, te da dirección clara para el camino, y esa dirección siempre te lleva hacia Cristo, nunca te lleva hacia un mercado religioso. Hay un momento en que la verdad deja de ser información interesante y se convierte en decisión inevitable, porque escuchar un mensaje como este no sirve absolutamente de nada si al final sigues viviendo de la misma manera que antes. La pregunta no es si entendiste cada punto con claridad. La pregunta real es qué vas a hacer con lo que entendiste. Porque Dios no te mostró todo esto para que critiques mejor los domingos. Dios te mostró esto para que seas libre de verdad. Y la libertad bíblica no es un permiso para endurecerte el corazón. La libertad bíblica es una invitación a vivir con el corazón limpio ante Dios, con las manos abiertas para dar y recibir, con los ojos despiertos para discernir, con una fe que no se compra ni se vende a ningún precio. Por eso quiero hablarte ahora como a alguien que ama a Dios de verdad con todo lo que tiene, no como a un consumidor religioso que busca el siguiente producto espiritual. No como a un espectador de mensajes fuertes que emocionen por un momento, como a un discípulo real que quiere agradar a Cristo en lo que nadie ve. Si tú amas a Cristo de verdad, entonces tu vida tiene que volver al centro que nunca debió perderse. Y el centro no es una campaña de temporada, no es un pacto que vence en diciembre, no es una tarifa espiritual de fin de año, no es un hombre brillante con don de mando. El centro es Jesús, su cruz sin rebajas, su resurrección sin adornos, su palabra sin filtros humanos, su espíritu que no se negocia, su llamado a obedecer aunque cueste todo. Y aquí está la primera decisión que puedes tomar hoy mismo. Renuncia de corazón a la idea de que Dios se compra con suficiente dinero. Renuncia a esa imagen falsa del Padre que solo responde a los que dan más en la campaña. Renuncia a esa mentira que te hace creer que tu valor espiritual ante Dios se mide por una cifra en un sobre.
Renuncia a toda enseñanza que te empuja a negociar con Dios como si fuera un proveedor al que hay que mantener contento, porque cada vez que negocias con Dios, estás diciendo sin palabras que la sangre de Cristo no fue suficiente para pagarlo todo. Cada vez que crees que debes pagar algo para que el cielo se mueva a tu favor, estás olvidando que el cielo ya se movió el día que Cristo murió en una cruz por ti. Ya se abrió el camino sin cobrar nada. Ya se rasgó el velo de arriba abajo sin pedirte nada. Ya se concedió el acceso completo sin requisito financiero. Ya se ofreció la gracia sin condiciones ni letra pequeña. La segunda decisión es recuperar discernimiento sin perder el amor en el proceso. Discernimiento no es sospechar de todo el mundo hasta quedarte solo. Discernimiento es ver con claridad lo que está pasando de verdad. Es comparar con la Escritura lo que escuchas desde el púlpito. Es observar el fruto real de las vidas que lideran. Es escuchar lo que se predica con atención y mirar lo que se vive con honestidad. Porque el Evangelio verdadero no solo suena bien en el micrófono, se ve en la vida diaria de los que lo predican. Se ve en humildad, que no necesita escenario. Se ve en servicio que no pasa por el filtro de las cámaras. Se ve en integridad, que no cambia cuando nadie mira. Se ve en transparencia que no teme las preguntas. Se ve en un liderazgo que no se trata a sí mismo como celebridad intocable, sino como siervo al que se le puede pedir cuentas. Y aquí hay una verdad que muchos necesitan escuchar para empezar a sanar de verdad. Tú no pecas ante Dios por hacer preguntas honestas sobre lo que te enseñan. Tú no eres rebelde ni sin sujeción por pedir claridad sobre lo que no entiendes. Tú no estás tocando al ungido de Dios por pedir rendición de cuentas de lo que corresponde al pueblo. La iglesia no es el reino privado de ningún hombre por muy ungido que se proclame. La iglesia es el cuerpo de Cristo que le pertenece a Cristo y a nadie más. Y donde Cristo gobierna de verdad, la verdad no se esconde en cajas fuertes. Donde Cristo gobierna, la luz no se teme ni se apaga. Donde Cristo gobierna, el dinero se administra con temor genuino de Dios, no con secretos que solo el líder conoce. Entonces aprende a hacer preguntas con humildad pero sin miedo, no para atacar ni destruir, sino para discernir lo que está pasando. Preguntas que un sistema sano no teme responder porque no tiene nada que esconder. ¿En qué se usan las ofrendas que da el pueblo semana a semana? ¿Cómo se apoya a los que están en necesidad real dentro de la comunidad? ¿Qué porcentaje de los recursos va a misericordia real, a misiones concretas, a ayuda tangible para los que más lo necesitan? ¿Cómo vive el liderazgo en su vida cotidiana? Si hay sencillez que se pueda ver, o si hay ostentación que nadie puede explicar. Si el enfoque principal de cada reunión es Cristo y la cruz, o si el enfoque principal es recaudar y crecer financieramente. Y si en algún momento te das cuenta de que estás en un lugar donde todo gira alrededor del dinero cada semana sin excepción, donde cada reunión termina en presión que no puedes ignorar, donde siempre hay una promesa nueva atada a una cifra específica, donde se usa culpa y miedo como el motor principal del sistema, entonces entiende algo que puede costarte aceptar. No tienes que quedarte ahí para demostrar que eres fiel y leal. La fidelidad que Dios te pide es a Cristo mismo, no a un sistema humano que usa su nombre. Puedes confrontar con amor genuino si eso te da paz. Puedes hablar con respeto y sin veneno si eso es lo correcto. Pero no estás llamado por Dios a sostener con tu presencia y tus recursos una maquinaria que usa el nombre de Cristo para lucrar a costillas del pueblo. La tercera decisión es aprender a dar de manera bíblica y libre de una vez por todas. Porque esto es esencial y no puede quedarse sin decirse. No caigas en el engaño de pensar que la libertad que Cristo da significa cerrar la mano y no dar nunca más. Eso sería otro error tan grande como el que estás dejando atrás. La libertad en Cristo te hace más generoso que antes, no menos, solo que ahora tu generosidad no es controlada por el miedo a perder algo, sino guiada por amor a Cristo y sabiduría que viene del Espíritu. Ahora das con propósito que puedes explicar. Das con discernimiento que distingue la necesidad real del espectáculo. Das con gozo que no depende de que alguien te observe. Das porque quieres participar en lo que Dios está construyendo en el mundo, no porque temes las consecuencias espirituales de no dar. Empieza por algo concreto y simple.
Da donde puedas ver fruto real que no necesita publicidad para existir. Da donde hay transparencia de cuentas que no se ofende con preguntas. Da donde se cuida a los vulnerables que no tienen voz ni poder. Da donde el evangelio se predica con fidelidad, aunque no llene estadios. Da donde el liderazgo vive como ejemplo de lo que predica y no como dueño de lo que administra. Da a misiones que llevan el evangelio a donde nadie más va. Da a obras de misericordia que alimentan cuerpos y almas sin distinción. Da a los predicadores que viven con integridad probada en lo pequeño. Da a la viuda que no tiene quien la defienda. Da al huérfano que no tiene quien lo cuide. Da al necesitado que no puede corresponder con nada. Y nunca olvides que lo más valioso que puedes dar en muchas situaciones no es dinero. A veces lo más valioso que puedes dar es tu tiempo que no vuelve, tu presencia cercana que consuela, tu apoyo constante que sostiene, tu hospitalidad que abre puertas, tu servicio en lo que nadie quiere hacer, tu capacidad de escuchar sin juzgar, tu disposición a ayudar sin que nadie te lo vea. Porque el reino de Dios avanza con manos que trabajan, no solo con transferencias que se hacen desde el celular. Avanza con amor concreto que se puede ver y tocar. Avanza con obediencia cotidiana que no necesita aplausos para continuar. Avanza con gente que no busca ser reconocida, sino ser fiel. La cuarta decisión es sanar tu relación con la provisión de Dios desde la raíz. Porque gran parte de la manipulación religiosa funciona gracias al miedo profundo que muchos cargan. Miedo a que te falte lo esencial para vivir. Miedo a que si no haces exactamente lo que te dijeron, Dios cerrará cada puerta de tu vida. Miedo a que si no aportas lo suficiente, vendrá el castigo que no puedes controlar. Pero Cristo te libertó de ese miedo con su muerte y resurrección. Dios no es un verdugo que espera con paciencia tu primer error para castigarte. Dios es Padre, y como Padre bueno y fiel, Él cuida lo que es suyo. Él suple lo que hace falta. Él guía el camino cuando no puedes ver a dónde ir. A veces con abundancia visible que alegra. A veces con lo justo que basta, pero siempre con una fidelidad que no falla aunque no la puedas ver en el momento. Y aquí está la clave que puede darte paz de verdad. La provisión que recibes o no recibes no define tu valor ante Dios ni tu posición espiritual. La escasez que atraviesas no es señal de que Dios te abandonó a tu suerte. La abundancia que tienes no es señal de que eres más espiritual que tu vecino. Dios puede permitirte pasar por temporadas de escasez, no para castigarte, sino para formarte en lo que no puedes aprender de otra manera, para quebrar la autosuficiencia que te hace creer que no necesitas a nadie, para enseñarte que tu seguridad real no está en lo que acumulas en el banco, sino en quien te sostiene cuando todo falla. Por eso el contentamiento que Pablo aprendió en todas las circunstancias es tan poderoso y tan subversivo. Porque cuando aprendes a estar firme con mucho y con poco sin perder la paz, ya nadie en este mundo puede manipularte usando promesas materiales como carnada. La quinta decisión es volver a la cruz como el filtro de todo lo que escuchas y todo lo que practicas. Si un mensaje que escuchas te hace amar la cruz de Cristo más que antes, es una buena señal de que estás en el camino correcto. Si un mensaje te hace amar el arrepentimiento sincero, es buena señal. Si un mensaje te hace desear la santidad que se vive en lo pequeño, es buena señal. Si un mensaje te hace amar la misericordia por los que nadie más mira, es buena señal. Pero si un mensaje te hace obsesionarte con dinero y resultados visibles, con estatus espiritual que te pone por encima de otros, con fórmulas que controlan el comportamiento de Dios, con contratos espirituales que vencen en fechas especiales, entonces ten mucho cuidado, porque el Evangelio verdadero siempre te hace más parecido a Cristo en lo que nadie ve, no más adicto a una promesa que nunca llega a cumplirse del todo. Y ahora quiero hablarte directamente a lo más profundo de tu corazón sin rodeos. Si tú has sido herido por un sistema que usó el nombre sagrado de Dios para manipularte y sacarte lo que tenías, si te manipularon con promesas que no se cumplieron, si te hicieron sentir culpable por no tener suficiente para dar, si te presionaron hasta agotarte espiritualmente, si te prometieron cosas hermosas que quedaron en el aire, si te dejaron más confundido y más ansioso que antes de llegar,
No te alejes de Cristo por culpa de hombres que fallaron. No te retires del Evangelio porque alguien lo usó como producto de venta. No tires tu fe por la ventana porque alguien la usó mal para su propio beneficio. Vuelve al Jesús real que está en los Evangelios esperándote. Vuelve al que no cobraba entrada para acercarse a él. Vuelve al que tocaba leprosos sin asco ni miedo. Vuelve al que lloraba con los que lloraban sin pedir nada a cambio. Vuelve al que servía cuando nadie lo miraba. Vuelve al que se entregó completamente sin quedarse nada para sí mismo. Porque Jesús no es como muchos que lo representan en púlpitos brillantes. Jesús no es un negociante hábil que siempre saca ventaja. Jesús es Salvador que entrega todo. Jesús no te toma lo poco que tienes. Jesús se entrega a sí mismo sin calcular el costo. Jesús no te explota cuando estás en el piso. Jesús te restaura cuando ya no tienes fuerzas para levantarte solo. Jesús no te usa para sus propios planes. Jesús te ama con un amor que no tiene condiciones. Y cuando vuelves a ese Cristo sin intermediarios que cobren peaje, algo se rompe por dentro con un sonido que solo tú escuchas. Se rompe la culpa que cargabas sin saber de dónde venía. Se rompe el miedo que te paralizaba antes de cada decisión. Se rompe la necesidad desesperada de comprar aceptación que nunca terminaba de llegar. Y comienza algo nuevo y limpio, una fe sobria y firme, una fe que ya no vive de emociones fabricadas en escenarios con luces, sino de verdad que permanece cuando se apagan todas las luces. Y si tú eres líder en algún nivel, si tienes influencia sobre alguien, si predicas desde un púlpito o enseñas en una célula, si pastoreas un grupo grande o pequeño, escucha esto con el temor de Dios que corresponde a quien rinde cuentas por las almas que le fueron confiadas. No conviertas el Evangelio en mercancía que se vende con descuento de temporada. No uses el dolor profundo de la gente como palanca para levantar ofrendas que sostengan tu estilo de vida. No uses promesas exageradas que no puedes cumplir para recaudar lo que necesitas. No uses el nombre de Cristo para construir el tipo de vida que Cristo rechazó de manera explícita. Cristo no murió en una cruz para que tú vivieras rico a costillas de las ovejas. Cristo murió para hacerte santo y para hacer santas a las ovejas que cuida. Y el juicio de Dios no admite excusas ni manipulaciones de último minuto. Dios ve lo oculto que los hombres no pueden ver. Dios ve las intenciones que se esconden detrás de las palabras hermosas. Dios ve las cuentas que nadie más puede auditar. Dios ve las motivaciones que se disfrazan de visión espiritual. Dios ve si cuidas ovejas que te fueron confiadas o si te alimentas de ellas sin vergüenza. Porque la iglesia de Cristo no necesita más espectáculo bien producido. Necesita más verdad que no se pueda negociar. Necesita más integridad que se vea de cerca sin maquillaje. Necesita más santidad que no sea actuada para las cámaras. Necesita más misericordia que llegue a donde más duele. Necesita líderes que tiemblen de verdad ante la palabra de Dios y que se alegren genuinamente en la sencillez del Evangelio sin adornos. Necesita creyentes que no se dejen llevar como barcos sin timón por cada viento de doctrina nueva que sopla, sino que amen la Escritura con todo lo que tienen, que amen a Cristo más que a su comodidad, que amen al prójimo más que a su imagen. Y aquí termina todo con una sola pregunta que quiero que te lleves a casa y que no puedas sacarte fácilmente de la cabeza. ¿Tu fe es una relación viva con el Dios que te creó o es un método que usas para conseguir lo que quieres? ¿Tu cristianismo te está haciendo más parecido a Cristo con el paso del tiempo o te está convirtiendo en consumidor experto de promesas que nunca terminan de cumplirse? ¿Tu vida está centrada en la cruz que lo pagó todo o está centrada en resultados que puedas mostrar a los demás? Si hoy decides volver al Evangelio puro y sin mezclas, tu vida va a respirar de una manera que no recordabas. No porque todo se hará fácil y sin dolor desde mañana, sino porque todo se hará verdadero. Vas a dar con un gozo que no necesita ser estimulado desde afuera. Vas a servir con una libertad que no conocías antes. Vas a obedecer con una convicción que viene de adentro y no de la presión. Vas a vivir con las manos abiertas sin miedo a que te falte algo esencial. Y lo más importante de todo, vas a caminar con Cristo sin las cadenas que alguien puso en tus tobillos usando su nombre. Que Dios te dé discernimiento claro para reconocer lo verdadero sin dudar.
que te dé valor real para salir de lo falso aunque cueste, que te dé amor genuino para vivir lo correcto cuando nadie te ve, que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad que necesitas para ser libre, que tu fe deje de ser transacción calculada y vuelva a ser adoración que sale del corazón. Que tu generosidad deje de ser miedo disfrazado y vuelva a ser gratitud que no cabe en el pecho. Y que tu vida, en lugar de gastar energía tratando de comprar bendiciones que ya se te dieron gratis, se convierta a ella misma en una bendición viva para todos los que están a tu alrededor. Porque al final de todo lo que se puede decir, la señal más clara de un cristiano libre no es cuánto recibe del cielo, es cuánto ama a los que están cerca, cuánto sirve al que no puede devolverle nada, cuánto obedece cuando nadie lo ve ni lo reconoce, cuánto se parece a Cristo en lo cotidiano y en lo pequeño. Y ese es el único tipo de éxito que el cielo reconoce y que permanece cuando todo lo demás se acabe.